Bien, por un lado, una diputada que pide un juicio político para el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema, cosa que no es habitual, decidió contestarle. Lo contábamos aquí hace minutos, de la mano de Martín Rodríguez Yebra. Ahora, ¿cómo cayó esto en el gobierno? ¿Cómo reaccionó el gobierno hasta ahora, Martín? Bueno, el gobierno hasta ahora en silencio no le está respondiendo a Rosenkrantz y no se está haciendo cargo de las presentaciones de la diputada Siley, por un lado, del juicio político y de las declaraciones de Leopoldo Moró diciendo que hay que prácticamente poner una bomba y sacar a todos los jueces de la Corte actuales. El gobierno dice, no tenemos nada que ver ni con Siley ni con Moró. Uno dice, bueno, algo que ver tienen, son parte integral de su bloque de la Cámara de Diputados, muy cercanos a la vicepresidenta. El gobierno toma distancia, dice, nosotros no queremos entrar en esa pelea. El gobierno claramente cambió la estrategia respecto de este conflicto desde aquel día en el que el presidente lo toreó públicamente a Rosenkrantz y dijo en qué estará pensando cuando Rosenkrantz convoca al acuerdo para tratar el per saltum de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El gobierno desde entonces, en estos últimos 10 días, no quiere enfrentarse públicamente con la Corte Suprema. ¿Cuán cercana es la diputada Vanessa Siley a Cristina Kirchner? Muy cercana. Es alguien de mucha confianza de Cristina y de Máximo Kirchner. Ella, recordemos, estuvo en la lista bonaerense del 2017, esa lista en la que para el término de senador estaba Cristina Kirchner. Y un dato de color, el día en que ganaron las elecciones presidenciales el año pasado, una de las personas que estaba en la lista que podía subir a ese palco de festejos, un palco... que hubo muchísimas cuestiones con eso, ¿no? Un palco en el que quedaron afuera, por ejemplo, los gobernadores. Una de las personas que tenía acceso, que tenía la pulserita que permitía subirse a festejar, era Vanessa Siley. Ah, bueno, o sea, le guardó un lugar de mucha importancia a Cristina Kirchner, porque lo primero que uno piensa es, ¿se puede haber despegado sola, se puede haber jugado sola la diputada Vanessa Siley con una cuestión de tanta sensibilidad en un momento como este, como el que estamos viviendo, en donde acaba justamente la Corte de aceptar el per saltum y darle este revés al gobierno? No parece por la cercanía que tiene con la vicepresidenta, como tampoco parece casual que Leopoldo Moró, que es un vocero habitual en estos días de Cristina Kirchner, salga con el tono que salió esta mañana, digamos, incluso después de que el gobierno se quiso despegar del tema. Claro. ¿No? O sea, uno puede decir, bueno, hizo una jugada personal y después el gobierno lo puso en su lugar y se callaron la boca. Bueno, no ocurrió. El gobierno dijo que no tenía nada que ver con esto y siguen apuntándole a Rosenkrantz. Evidentemente uno tiene que pensar que hay o bien un doble juego o bien una interna entre el sector del gobierno que no quiere más enfrentamientos por el momento y el sector cristinista que está mucho más endurecido con la Corte Suprema. Claro, bueno, son muchos los que cuestionaron el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, entre ellos Human Rights Watch. Vamos a hablar de esto con José Vivanco, de Human Rights Watch, que nos atienden esta tarde. Vivanco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué impacto tiene, cuál es la lectura que ustedes hacen en realidad sobre este pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema en este momento? Estamos frente a una, yo diría, descarada amenaza contra un principio rector de cualquier sistema constitucional como es la independencia judicial. Es perfectamente válido que cada uno de nosotros tengamos una opinión distinta, una opinión crítica en relación con un fallo de la Corte o los votos, por ejemplo, de un magistrado de la Corte y desde luego del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Pero transformar unas discrepancias que uno pueda tener en una razón, en un fundamento, en una causa para buscar la destitución del presidente de la Corte es no solo un disparate, sino también un abuso de poder que atenta contra el Estado de Derecho y contra un principio que es cardinal en cualquier sistema democrático, como insisto, la independencia del Poder Judicial. O sea, usted ve una intencionalidad política, un poco en el mismo sentido de lo que denunció hoy el propio Rosenkrantz, ¿no? En este pedido de juicio político y no un análisis concreto sobre la conducta del juez. Hemos hecho un examen detallado de las más de 200 páginas que tiene esta moción, que en buena parte está
plagada de referencias a los derechos humanos, se hacen algunas citas de fallos de la Corte en torno a la cuestión del 2x1, que como sabemos es una ley del año 2000-2001 que tiende a limitar el abuso en la prisión preventiva. Y después de los 2 años, los 2 primeros años, en prisión preventiva, cada día se conmuta doble. La gran interrogante es si esto se aplica también para aquellos que están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad, por las atrocidades cometidas por la dictadura, o solo para criminales comunes. Bueno, Rosenkrantz tiene, al igual que buena parte de la Corte, una posición muy clara al respecto, que uno puede discrepar de la posición, pero es perfectamente plausible. Él se funda en el principio sagrado de derecho procesal penal, como es el de la ley más favorable al reo. Y en función de esas disposiciones, que son también principios constitucionales y que están recogidos en los estándares internacionales, él considera que el 2x1 también se debe aplicar a aquellos que han sido acusados o están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad. Insisto, esta decisión judicial bajo ninguna circunstancia puede ser el fundamento o la causa para buscar la destitución de un juez, ni mucho menos del presidente de la Corte. Ahora, claro, está claro lo que marca. Digo, una discrepancia no puede ser una causal de un pedido de juicio político. Ahora, ¿qué le parece que esto sea justamente tratado en este momento, ¿no? Un momento tan sensible en donde justamente la Corte Suprema acaba de permitir un persaltum con respecto al traslado de jueces? A ver, yo preferiría no pronunciarme en relación con el timing, o sea, la cronología de los hechos, y estoy perfectamente al tanto que por unanimidad, ojo, por unanimidad, los magistrados de la Suprema Corte Argentina han decidido conocer de esta materia que se refiere al traslado de estos jueces, pero entraría en un terreno meramente especulativo, el de pronunciarme en relación con que esta solicitud de juicio político que busca la destitución del juez es una especie de represalia a los magistrados de la Corte Suprema. Prefiero en ese ámbito abstenerme de opinar, pero sin perjuicio de eso, le insisto, desde el punto de vista de los méritos, de la sustancia que está en discusión, me parece que es una aberración el intentar, sobre la base de fallos judiciales, cobrarle a la Corte e intentar descabezar al máximo tribunal por decisiones que uno pueda compartir o no. Bien, Vivanco, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, un placer estar con ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas Bien, tardes. Martín, la seguimos en un ratito. Dale. Y de aquí me voy al encuentro de Juan Pablo Zanotto.